Pues hola, buenas tardes. Soy Lorenzo Racó, profesor de Eficiencia Energética, y nos procedemos hoy a realizar una calificación de una vivienda en bloque con el programa CERMA. La versión actual creo que era la 2.6 y bueno, la vivienda es una vivienda en bloque con una caldera de calefacción ya CS individual. Y bueno, pues simplemente es un caso sencillo, no vamos a entrar en demasiadas complicaciones, simplemente es un poco la idea de estos webinars que estoy desarrollando, es el presentar estos programas, tanto el C3X, que ya es un poco más conocido, como el C3, que fue el último webinar que hicimos, y el CERMA en este caso, pues bueno, es un poquito presentar estos programas para que ningún alumno tenga ningún problema de, por lo menos enfrentarse a ellos, que no tienen ninguna complicación. Cada uno pues tiene sus pequeñas particularidades que según vayamos trabajando con ellos pues nos iremos aprendiendo y veremos pues bueno que depende con qué programa vayamos a calificar, pues a la hora de realizar la visita al inmueble o al local, pues tendremos que fijarnos en unas cosas, en otras, o prestar más atención a ciertos detalles que a otros, ¿no? Pues porque hay programas que nos piden unas cosas y otros programas que nos solicitarán otras o las mismas de otra manera, con lo cual depende cómo tomemos los datos, nos será más fácil o no, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a abrir CERMA, yo ya lo tengo abierto aquí, ¿de acuerdo? CERMA es un programita desarrollado en Valencia, ¿de acuerdo? Pues no sé si está ya reconocido, no sé si ya hace 2, 3, 4 años, no verás que no sé, pero ya lleva unos años ya reconocido como programa de calificación energética. Y bueno, se basa el programa es básicamente lo que veis, ¿no? No hay mucho más. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pestañas, ¿de acuerdo? Son 12 pestañas que desde la izquierda, empezando por la título, hasta llegando a las últimas, que bueno, podemos parar o en resultados, análisis, pues, tenemos unas finales, pues tenemos que ir, nosotros lo que tenemos que hacer es ir rellenando desde la izquierda hacia la derecha todos los datos que nos vayan pidiendo, ¿de acuerdo? Vamos a ir rellenando un poco la primera pestaña, que la veréis que no tiene tampoco mayor complicación esta primera. Bueno, lo primero, el edificio es un edificio existente, ¿de acuerdo? El número de expediente es un número, digamos que es un número que utilizamos nosotros, ¿vale? Pues simplemente no hace falta codificarlo de ninguna manera nosotros. El nombre de edificio, pues bueno, si el edificio tiene un nombre, si no en este caso no es, pues le vamos a llamar San Juan de la Peña, que es el nombre de la calle, perdón, el nombre de la calle. La referencia catastral la veremos como la vamos a obtener junto con el año de construcción, ¿vale? La dirección, como os he comentado, era la calle San Juan de la Peña. El número no lo teníamos, ¿de acuerdo? Era en Valencia. Bueno, pues lo ponemos abajo, ¿de acuerdo? Municipio de Valencia. El código postal sí que lo tenía anotado por aquí, era el 46019. ¿De acuerdo? Y ahora, bueno, la parte de referencia catastral y año de construcción, no sé si os ha tocado alguna vez realizar alguna calificación y buscar la referencia catastral. Lo más fácil es irnos a un navegador de internet, ¿de acuerdo? Vamos a ver si lo puedo ajustar para que veáis toda la ventana. Un momentito. A ver, ahí. ¿Vale? Y lo más fácil es irnos a la sede electrónica del catastro. ¿De acuerdo? Vamos a la sede aquí lo que tendremos es, pues, aquí tenemos búsqueda de cartografía, datos cadastrales y búsqueda de referencia catastral. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a filtrar por provincia. Vamos a ir primero, tenemos en Valencia, ¿vale? Tenemos municipios, pues, vamos a buscar Valencia. ¿De acuerdo? Siempre, aunque tecleéis en estos campos, luego tendréis que hacer o sea, si yo aquí puedo teclear Valen, me va a hacer una búsqueda, ¿de acuerdo? Veo que aquí nombre de Valencia, tengo que hacer clic para que me valide la selección, ¿de acuerdo? Selecciona el tipo de vía, pues esto es una calle, ¿de acuerdo? Entonces tengo que poner
Aquí lo mismo, aunque teclee San Juan de la Peña y aunque lo teclee perfecto, que no es el caso, ¿vale? Tengo que hacer... Ah, de acuerdo. Bueno, buscar números no lo tenemos, pero bueno, vamos a buscar, vamos a poner uno cualquiera, simplemente para que veáis cuál es la manera de... Bueno, vamos a buscar desde aquí. ¿Cuál sería la manera de mirar el... Pues, por ejemplo, vamos a buscar el número 10. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos en el número 10, tenemos aquí pues la escalera 1, planta baja, planta 1, planta 2, planta 3. ¿De acuerdo? Aquí tenemos todos lo que serían pues la escalera de San Juan de la Peña, número 10 en Valencia. Aquí tenemos cada una de las plantas y cada una de las puertas, ¿de acuerdo? Y esta es la referencia catastral, ¿de acuerdo? De cada uno. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, el primero, el 1-1, el primero A sería, ¿de acuerdo? Que sería este, pues aquí tendríamos nosotros la referencia catastral, ¿de acuerdo? Pues vendríamos aquí, hacemos clic y aquí tenemos ya los datos tenemos, perdón, los datos del inmueble, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la referencia catastral, aquí podríamos, así directamente, aquí lo podríamos copiar al portapapeles y automáticamente aquí hacer un pegado. En este caso no sé muy bien por qué no nos lo deja, pero bueno, en otros programas sí que nos dejaría. Pero bueno, aquí tenemos la referencia catastral del inmueble que hemos seleccionado, con los datos, la superficie construida, que no va a ser la superficie habitable, ¿de acuerdo? Este dato sí que es bastante fácil, que al principio sobre todo confundir la superficie que nos da la referencia catastral con la superficie que tendríamos en total. Bueno, pues no hay que cometer ese error, sino la superficie habitable es la superficie que mediremos nosotros. Cuando vayamos al inmueble tenemos que tomar las medidas de cada una de las estancias y la suma será la superficie que utilizaremos a la hora de calificar, ¿de acuerdo? Sí que utilizaremos el año de construcción, ¿vale? Es el año de construcción del edificio, porque nos va a dar una idea, si no exacta, pero por lo menos bastante aproximada, de cuál es la normativa que se utilizó en aquel entonces, ¿de acuerdo? Bueno, pues imaginaos que es esta referencia catastral, pues la copiaríamos, ¿de acuerdo? Y nos vendríamos aquí. En este caso, como no va a ser, pues le ponemos aquí unas X para terminar. Y ya está. Bueno, el año de construcción, yo creo que era en el enunciado de la práctica en C3X, que es en el que originalmente tenemos todos los datos del estaba fecha de 1964. ¿De acuerdo? Con lo cual la legislación aplicable es anterior a la legislación del año 79, ¿de acuerdo? Lo pondremos así para que quedara. Y aquí tendríamos propietario, promotor, pues podríamos poner aquí los nombres aquí podemos poner los datos del propietario del edificio, ¿vale? En este caso nosotros no tenemos, podéis poner los datos que le toméis cuando hagáis la visita. Y aquí sí que tenemos que poner los campos, os pone aquí abajo, los campos marcados con asteriscos son imprescindibles. De acuerdo, estos son los campos del certificador. O sea, en este caso, pues bueno, vamos a poner aquí a poner unos datos ficticios, simplemente para que el programa detecte que hay, bueno, para que detecte que hay unos campos. Bueno, sí que voy a poner mi nombre para que sepáis que estoy siendo yo, y aquí, pues bueno, podemos poner aquí un correo electrónico cualquiera, la dirección. Pues bueno, ahora mismo estamos en la carretera de Madrid realizando este webinar, vale, pues no sé muy bien cuál es el 50 en Zaragoza, ¿de acuerdo? Estos datos ya os digo que, bueno, en un principio aquí les estamos rellenando un poco sobre la marcha rápidamente porque es imprescindible. Pero el número de colegio profesional no es si estáis colegiados, pues sí que es recomendable ponerlo, ¿vale? Y bueno, yo soy ingeniero industrial y así lo pongo en la calificación, ¿de acuerdo? La siguiente pestaña, ya una vez que hemos terminado esta pestaña, la siguiente pues nos habla de dónde está situado todo esto es en el mismo municipio de Valencia, con lo cual sí que no hay ningún problema. Ya nos viene, pues fijaos que viene ya por Valencia por defecto, este programa está desarrollado allí, con lo cual pues bueno, nos viene por defecto. En cualquier caso que fuera, pues aquí tenemos un desplegable con todas las provincias españolas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos va a dar la siguiente pestaña, la pestaña global,
Y aquí ya sí que empezamos a meter ya datos del edificio, propiamente dicho, ¿no? El tipo de edificio, pues aquí tenemos 3. Viviendas unifamiliares, pues bueno, queda bastante claro cuáles serían. Perdón. Luego tenemos edificios en bloque y viviendas en bloque. Si quisiéramos certificar, calificar o emitir un certificado de todo el edificio, utilizaremos el edificio en bloque. Si únicamente queremos, como este es el caso, calificar una vivienda dentro de un bloque de viviendas, pues nos tendríamos aquí en viviendas en bloque, que será este es el caso que nos ocupa, el que vamos a seleccionar, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos volumen total de la vivienda y suelo habitable, ¿de acuerdo? El suelo habitable, realizando las mediciones, teníamos 66 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Y por una altura que, si no recuerdo mal, era de 2,6 metros de media. Si tenéis varias alturas, lo que tendréis que realizar es una media ponderada, que pues para cada estancia con su superficie, pues calcular el volumen de cada estancia y multiplicar para obtener el volumen total, porque hay edificios que tienen distintas alturas. Bueno, si la diferencia es de 5 o 10 centímetros, pues bueno, tampoco es muy importante, pero hay algunos edificios que sí que la diferencia son más altas y bueno, pues sería cuestión de tenerlas en cuenta, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, pues esto nos ayuda, una ayuda para el cálculo de las renovaciones, ¿vale? Es uno de los pocos programas que tienen en cuenta este tema. Y bueno, en el croquis que tenemos de la vivienda, la verdad es que no viene muy claro. Entonces, bueno, estos son un poco de suposiciones que hemos tenido. Vamos a calcular, vamos a suponer que tiene un dormitorio doble, un dormitorio individual, una sala de estar o comedor, un cuarto de baño y una cocina pequeña, ¿de acuerdo? Con lo cual, con esos datos tendríamos ya el número de renovaciones por hora, ¿vale? Que va a utilizar el programa. La parte de abajo de esta pestaña, perdón, vamos a mover para que lo veáis bien. En la parte de abajo de esta pestaña, aquí los puentes térmicos, nosotros consideramos los puentes térmicos, ¿de acuerdo? Podríamos, si nosotros hemos realizado una visita exhaustiva y conocemos los puentes térmicos, pues sí que podemos meterlos, ¿no? Directamente, o sea, podemos tener aquí en cuenta los pilares y demás. Como en este caso no hemos realizado la visita, sino que es un ejercicio que ya teníamos resuelto en otro programa y lo único que estamos haciendo es extrapolarlo a otro, pues bueno, vamos a dejar los puentes térmicos que tomaría por defecto el programa líder, ¿de acuerdo? Unos puentes ya válidos y son con los que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a seguir la siguiente pestaña, vamos a muros. Ya veis que la verdad es que no es un programa, no es nada complicado. La verdad es que puede tomar bastantes datos por defecto, con lo cual, bueno, en el caso de que no conocerlos, pues bueno, siempre es una ayuda, aunque no está de más intentar tener la mayor parte de datos posibles. En la pestaña de muros, bueno, pues aquí vamos a ver aquí tenéis ayuda de valores transmitancias arriba a la izquierda. Es lo primero, la tipología del muro. Nosotros de momento vamos a meter los muros exteriores, ¿vale? Porque la vivienda, no sé si habéis podido leer el enunciado, la vivienda está situada en una cuarta planta, arriba está la cubierta, ¿vale? Y simplemente tiene una fachada hacia San Juan de la Peña, otra fachada hacia un patio interior con un voladizo y luego es colindante con dos edificios, ¿de acuerdo? O sea que no tiene mucho... No tiene particiones interiores, salvo las medianeras que son colindantes con otros edificios. Entonces, bueno, vamos a dejar el muro, vamos a definir los muros exteriores, ¿de acuerdo? Para definir el muro exterior, pues bueno, aquí, haciendo clic en... Perdón, que se nos va, vamos a hacerlo otra vez. Aquí tenemos la transmitancia. En el caso de que conozcamos la transmitancia, la podemos introducir ya directamente, el valor numérico. En el caso en que no la conozcamos, pues bueno, haciendo clic en esta carpetita, accedemos a la base de datos del programa y nos va a dar pues unas tipologías típicas de muros para ayudarnos a elegir el que más nos convenga, el que más se parezca al caso que nos ocupa, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí te las clasificado de subtipos. Aquí tenemos los distintos hay. Nosotros no sé si me acordaban cuál era, estuve mirando y era esta la que más se nos parecía a... porque creo que era un doble tabique con aislamiento, ¿de acuerdo? Y bueno, pues una vez seleccionado,
simplemente pues aceptaríamos y ya nos carga la transmitancia típica de esa tipología de construcción, de ese muro. Ya os digo, a lo mejor, en este caso, si podéis calcular la transmitancia, de alguna manera, pues deberíais hacer eso. Si no, pues la manera más típica digo, porque es la que más veces la vamos a desarrollar, es a partir del espesor que calculemos de fachada y a partir del año de construcción tendremos que estimar cuál es la composición de los muros. Pues bueno, pues si sabemos que el muro tiene 25 centímetros, pues bueno, pues vamos a ir jugando con los distintos espesores de las fábricas de ladrillo y con los aislamientos, sabiendo si el edificio pues será viejo, no tendría aislamiento, o si es nuevo y puede tener una doble fábrica de ladrillo con aislamiento interno, incluso cámara de aire. Pues bueno, jugando con eso podemos más o menos acercarnos a la realidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a seguir vamos a poner las áreas totales, ¿de acuerdo? De cada uno de los muros. Aquí veis que tenemos la orientación: norte, oeste, suroeste, sur, sureste, este, ¿vale? El área total de cada una de las superficies de muro exterior que tenemos aquí seleccionado, que con esta orientación. Y aquí tenemos en la segunda como un área fuera de plano. ¿De acuerdo? ¿Qué es el área fuera de plano? Bueno, pues aquí tenemos una pequeña ayuda, ¿vale? Ahí nos muestra, el propio programa nos muestra qué sería el área fuera de plano, ¿vale? El área fuera de plano sería el área que está retranqueada, ¿de acuerdo? Nosotros a la hora de calcular el área total, podríamos el área total de toda la fachada, que vemos aquí de naranja y gris, y el área fuera del primer plano de fachada sería el 2, la que tenemos por detrás, ¿vale? Entonces, en este caso, el área fuera del primer plano sería la que tendríamos hacia detrás. Comenta Víctor que ya no oye nada. No sé si... no sé, la verdad es que no he tocado nada. No sé, Víctor, si vamos a... Voy a ir metiendo los datos. Espero, no sé si aparte ves... Y porque bueno, de momento, mientras igual puedes solucionar esto, digo, por no cortar la clase, ir metiendo los datos, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos en el enunciado que tenéis en C3X, es el caso 3 en C3X, ¿de acuerdo? Podéis ver ahí que aparecen las mediciones de fachadas y demás. Bueno, yo para ir un poquito más rápido voy a introducir directamente todo. No hay ningún área fuera de primer plano, ¿de acuerdo? Entonces simplemente voy a introducir los datos que teníamos ya aquí para ir aligerando un poquito y poder dedicar un poquito más de tiempo a otros temas. A ver, este era 17 y este 1050. ¿De acuerdo? Pues tenemos las superficies. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos luego por otro lado, tenemos otros muros que tenemos una medianera. Tenemos medianeras a ambos lados. ¿De acuerdo? Vamos a considerar diabática, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, aquí tenéis, ¿ves? Los muros diabáticos son aquellos que separan espacios entre los que no hay intercambio de calor. Las medianeras las consideramos adiabáticas, puesto que a ambos lados se sitúa una vivienda habitada que en un principio, en teoría, la tenemos a la misma temperatura. ¿De acuerdo? Con lo cual, el área total de esta medianera la tenemos en, a ver que he hecho las mediciones, 38,75. ¿De acuerdo? Y luego particiones interiores con zonas comunes no calefactadas. En un principio sigue por lo menos lo que sería la puerta de acceso con el tabique, pues por lo menos tendríamos que tener pues un par de metros, pero no he encontrado en el enunciado, no he encontrado los datos que nos den cuáles en las particiones interiores con zonas comunes no calefactadas. ¿De acuerdo? O sea que bueno, lo dejamos sin rellenar, pero bueno, en un principio eso tendríamos que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, pues muros ya tenemos, tanto las fachas exteriores como las medianeras. Pasaríamos a la siguiente. A ver, perdón. Vale, me comenta Joaquín que la conexión está bien. Pasamos a la siguiente, a cubiertas, ¿vale? Este piso, sí que es este piso, esta vivienda es el cuarto piso. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una cubierta exterior, ¿vale? Vamos a ir a la cubierta exterior y vamos a buscar
lo mismo que hemos hecho en la base de datos de cerramientos exteriores, pues a realizar el cerramiento de cubierta. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un filtrado primero, nos dicen que es inclinada, ¿de acuerdo? Y bueno, pues mirando y demás, podemos mirar, la cubierta inclinada era la que habíamos seleccionado, yo había seleccionado esta, que es la que más se parece a la que nos comenta el enunciado, que es bastante complicado que sea la misma, pero podemos hacernos una idea y luego incluso podemos hacer una pequeña corrección, ¿no? Sabiendo que este coeficiente es de 0,43, pues podríamos hacer alguna pequeña corrección, pero bueno. Aquí ve con el área total y el área total en sombra, ¿de acuerdo? Sombra es por si tenemos elementos tipo, pues sobre todo en cubiertas planas, que puede haber algún casetón, algunas placas solares, algún elemento que genere sombra hacia la cubierta, pues tendríamos que considerarlo aquí, ¿no? En este caso tenemos una cubierta inclinada de un edificio de los años 60, no hay nada que le provoque sombra, ¿vale? Y teníamos 66 metros cuadrados de cubierta inclinada, ¿de acuerdo? Bueno, lo siguiente teníamos suelos. El suelo, todo el suelo va a la vivienda es el forjado superior de la vivienda del tercer piso, con lo cual el suelo va a ser adiabático, ¿de acuerdo? Los mismos 66 metros cuadrados de la vivienda los tenemos en el suelo, en forjado interior. Bueno, ponemos aquí forjado interior, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenéis explicado cuáles son las particiones y demás. Pues esto es un poquito, pues echarle un ojo. La verdad es que el programa es bastante, es un poquito, no tiene una presentación muy buena, pero la verdad es que es completo y tiene bastantes ayudas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues pondríamos aquí siguiente 66 metros de adiabático, ¿de acuerdo? Y el tema de huecos. Los huecos, pues bueno, estoy aquí un poquito, en este programa no está muy cómodo de introducir, pero bueno, yo me he hecho una pequeña tabla para poder introducirlos un poquito más rápidos. Tenéis, cuando hagáis una visita, el tema de los huecos, tomar los datos bien. Es muy fácil olvidarnos una altura, un retranqueo, un color de un marco, un porcentaje de un marco, cada ventana es distinta y bueno, la verdad es que influyen bastante en las calificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver donde yo tengo aquí una pequeña tablita que vamos a ir metiendo. Si os fijáis en la descripción del inmueble, todos los huecos son de madera blanca, las ventanas tienen bastante marco, hemos considerado un 20% de marco, y hay unas puertas de galerías de terraza que vamos a considerar un 45% de marco. Luego están acristaladas, pero bueno, más o menos la mitad, un poquito menos. Es de madera, entonces consideraremos un 45%. De acuerdo, los marcos, como ya he comentado, pues vamos a considerar madera, es una madera dura, vamos a considerar densidad media alta. De acuerdo, y en este caso, para las ventanas vamos a considerar un 20%. De acuerdo, el vidrio es un vidrio monolítico, no un vidrio de los de antes, de hace 40 años o más. Entonces, bueno, pues no tenemos los datos, no hemos visto nosotros físicamente el vídeo, pero vamos, no hay nada que nos haga pensar que tengamos un vídeo de los buenos de ahora. Entonces, bueno, vamos a ir metiendo los huecos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos vamos a ver el procedimiento de meter los huecos, no es que sea muy rápido, pero bueno, aquí vamos a ver en la ventana derecha, aquí tenemos grupo 1. Vale, aquí tenemos nombre, grupo 1, tenemos tipo, ventana, puerta, lucernario, ¿de acuerdo? Vamos a meter una ventana. ¿Dónde vamos a meter esta ventana? Pues en la orientación norte, ¿vale? En número de huecos tenemos una ventana de 1,4 de alto y de 1,2 de ancho. ¿De acuerdo? Tenemos aquí ya esta ventana metida aquí lo tenéis, edificio del norte, tenemos ya uno de grupo 1, ¿de acuerdo? Luego, metemos una puerta que sería de 2,15, ¿vale? Y un ancho de 1. Perdón, se me ha olvidado antes de hacer aquí
más, de acuerdo. Perdón. Vale, aquí tendríamos... Vamos a hacer una cosa. Perdón, vamos a volver a empezar. Si no es que se me olvidó olvidar darle aquí a cada vez que hagamos uno tenemos que darle más para incluir otro. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el grupo 1. Hemos dicho que era una ventana, que vamos a darle 1,4 metros de alto y tenía 1,2 de ancho. ¿De acuerdo? Era una ventana de un 20% de marco, de madera, tenemos todo. Una ventana norte, lo tenemos aquí. Bueno, pues alquilamos otro, tenemos ya grupo 2 y nombre grupo 2 metemos otro. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una puerta de 45% de marco, de madera de densidad media alta, de acuerdo, de 2,15 creo recordar, y de ancho creo que era 1 metro, sí, correcto. Bueno, pues metemos aquí. Perdón, no había metido en el grupo 2, teníamos que meter aquí el número que hay. ¿De acuerdo? Vale, ahí te tenemos. El grupo 3, que es el que estamos ahora editando, tenemos una ventana en la orientación sureste. ¿De acuerdo? Ya veis que no es un poco, no es complejo, pero es una serie de pasos que ya habéis visto que la primera ya me la ha dejado y este ejercicio lo he hecho un par de veces y aún así alguna vez es bastante fácil dejárselo. Veo que habéis escrito aquí en el chat, ahora que termine los huecos le echamos un ojo, ¿de acuerdo? Vamos a terminar esto y por no dejarlo a medias, y ahora nos ponemos con el tema de las sombras que comentáis. Bueno, tenemos una ventana de 1,6 de alto y de 1,4 de ancho. Perdón, 1,4. Ya tenemos el marco, ya hemos puesto que era una ventana y esta la teníamos en sureste, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a la siguiente. En la siguiente tenemos en sureste, tenemos una puerta, ¿vale? Hemos calculado que tenemos más o menos un 45% de marco. Tenemos una puerta de 2,05 de alto y de 1,4 de ancho. ¿De acuerdo? Pues lo tenemos aquí. Esto hemos quedado que era una puerta. Ahora lo tenemos ya. Esto era en sureste. ¿De acuerdo? Vale, pues el siguiente tenemos una ventana también en sureste. Tenemos aquí una ventana de 1,2 por 0,8. De acuerdo, y un 20% de marco. Vale, siguiente tenemos en el este. Aquí, perdón, tenemos dos ventanas, una de 1,5 por 1,05 y otra ventana de 1,4 por 1,2. Es que no me parece la manera más cómoda de introducir los huecos, pero es la que hay. No. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los que tenemos ya aquí. Vale, este grupo 8 nos lo podemos cargar directamente. Bueno, pues ya tenemos aquí introducidos todos los huecos, cada uno con su orientación. Vamos a ver qué es lo que estáis comentando. En caso de las sombras, si tenemos paneles solares, ¿se considera la sombra que proyecta horizontalmente? No. Sí, por supuesto. O sea, el tema de las sombras que he comentado aquí eran cubiertas. Para aquí, en la pestaña cubiertas. Aquí el área total de sombra, vale, aquí lo podéis ver. Fijaros, como os he dicho, este programa no está estéticamente tan desarrollado como otros, quizá, en lo que es la interfaz de usuario, pero sí que la verdad es que tiene bastantes ayudas, ¿no? Pues aquí lo veis. El área total sería todo, ¿no? Toda la superficie de la cubierta, y el área de la sombra sería pues la sombra que proyecta sobre la superficie tanto la pérgola como un edificio que pueda haber como los colectores solares. En el caso que comentas aquí, José Antonio, de considerando la inclinación, sí. Y claro, depende de cuándo, pues hay más o menos, quiero decir, depende de cuándo esté el sol, nos va a dar más o menos sombra. Entonces, bueno, yo consideraría el caso de mayor sombra
proyectada. En el caso de invierno es el que más normalmente más desfavorable vamos a tener a la hora de que no nos ayude a calentar el sol el edificio. Vamos a tener más necesidad de calefacción, que suele ser donde más pecan los edificios en nuestro país. Entonces yo en un principio es lo que haría en ese caso. ¿Se podría considerar sin inclinación? Hombre, poniéndonos en el peor de los casos, si justo el sol nos estuviera incidiendo perpendicularmente a todas las placas, toda la sombra de las placas iría sobre la cubierta, pero no sería la misma superficie. O sea, en este caso siempre tendríamos que realizar alguna proyección, ¿de acuerdo? O sea, no hay... Bueno, no sé, ahora mismo, que estoy pensando, no se me ocurre de manera que toda la superficie de la placa sea toda superficie de sombra. ¿De acuerdo? Entonces sí que tendríamos que puedas considerar sin inclinación 0 grados. Supongo que te referirás a las placas. Si podemos considerar las placas a 0 grados y poner toda la superficie, bueno, es otra opción. Nos estamos maximizando la sombra. En este caso, nos estaríamos poniendo en un caso peor del que sería, y en el caso de invierno de demanda de calefacción vamos a solicitarle incluso más de la que realmente hay. Bueno, pues como siempre nos han dicho en la Facultad de Ingeniería, siempre hay que ponerse en el peor de los casos. Podríamos hacer una pequeña aproximación, siempre y cuando pues justificando que bueno, pues, si a la hora de elaborar un informe o de comentar el desarrollo de la calificación, pues bueno, considerar que hemos puesto esto que hemos puesto la inclinación 0 grados para ponernos en el peor de los casos de minimizar la incidencia solar sobre la cubierta. ¿De acuerdo? Si os parece... Bueno, si queréis volvemos a otro tema, ya veis que no hay ningún problema. Creo que ya los huecos los teníamos introducidos. De acuerdo, que es siempre lo que más me cuesta a mí en este programa. Veis aquí que podéis asignarle las sombras, ¿de acuerdo? No he entrado en el tema de las sombras porque las sombras están tomadas en este ejercicio están tomadas para C3X. Cada programa gestiona, como ya veis, gestiona los datos de una manera o de otra, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, si os fijáis en muros, ¿de acuerdo? A la hora de... perdón, ¿dónde tenía? Aquí. Aquí, en ciudad entorno, es donde introducimos las sombras sobre el edificio, ¿de acuerdo? No os he comentado nada, pero ahora que hemos llegado a los huecos, aquí tenemos mapa España, pues para ver dónde tenemos todo, pues la altitud sobre el nivel del mar, la latitud en la que estamos, la zona climática, la radiación para el H4 y H5, bueno, todo esto. Y aquí tenemos otro, en mapa España abajo tenemos sombras entorno, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, perdón, y aquí tenemos un esquema de lo que podría ser de que sería nuestro edificio. Vale, una pequeña ayuda aquí que pone procedimiento, una bombillita, y aquí nos explica un poco cuál es el procedimiento que tenemos que realizar para tomar los datos de las sombras. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, básicamente a nosotros Cerma no nos deja elegir a qué ángulo con respecto al norte o al sur tomamos los vértices de nuestras sombras, de nuestros obstáculos, mejor dicho, que nos van a generar sombra, sino que nos va a dar ya unos definidos. ¿Veis? Si veis aquí, ya nos define unos a 18 grados, 27, 24, 21. Ella ya nos está definiendo dónde tenemos que ir a medir el vértice. ¿Qué tomamos? Pues aquí tomamos la distancia y la altura. Por ejemplo, para esta línea, que esta línea serán pues 18 y 26, serán aproximadamente 45 grados, 18 y 45. Pues para esta línea de 45 al suroeste, ¿qué obstáculos nos vamos a encontrar, ¿no? Nos encontramos con este edificio, entonces vamos aquí, esta altura va a ser la altura de este edificio, la introduciríamos en esta casilla, y la distancia es esta distancia en línea recta que hay desde la fachada de nuestro edificio a la fachada del otro edificio, que le tenéis aquí, esta distancia, ¿de acuerdo? Es una manera, bueno, pues puede resultar más rápida de introducir, pero es bastante menos
La verdad es que no da tantos detalles como podemos dar con el CEX, que directamente vamos a dibujar vamos a dibujar los obstáculos sobre que nos van a proyectar la sombra. Bueno, no es complicado, pero bueno, ya digo que no de momento no entramos en sombras, porque sí que, así como he comentado en otros programas antes de verano, en la última clase sobre C3, sí que comentamos la posibilidad de desarrollar un webinar sobre sombras, ¿de acuerdo? Ya pues hablar un poquito sobre sombras, cómo se hace un patrón de sombras, cómo se aplica a cada uno de los programas. Bueno, de momento queremos desarrollar un poquito lo que es cada uno de los programas, y más adelante entraremos en el tema de las sombras, que yo creo que da para una clase o incluso para un par de clases y para desarrollar algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, nos hemos quedado en huecos, para que aquí veis que también que podemos asignar sombras sobre los huecos, ¿de acuerdo? Simplemente ponemos aquí y asignamos la sombra sobre las orientaciones que hemos dado antes. Cada uno va a tener una sombra, entonces la asignamos ahí. En este caso, como no tenemos sombras, no nos va a hacer nada porque no hemos metido ningún hueco. Bueno, y lo que es la parte ay, perdón, ya sabía que se me olvidaba. Teníamos sobre, que recuerde bien, lo tenía anotado sobre el sureste. A ver si recuerdo dónde lo tenía. La puerta sureste, correcto. Esta tiene caja de persianas, ¿de acuerdo? Y la ventana sureste también tenía caja de persianas, ¿de acuerdo? Esta. ¿De acuerdo? Es un tema que, bueno, sobre todo es para el tema para los puentes térmicos. Las cajas de persianas son un puente térmico bastante fuerte. Entonces, bueno, si sabemos que existen o no cuesta nada, ya habéis visto, seleccionar caja de persianas o no seleccionar caja de persianas. Pues estaba mirando a ver el chat, si no me decís nada, continuamos. Ya veis que ya vamos a terminar, ya nos queda muy poquito, ¿vale? Para obtener la calificación de la vivienda, ¿de acuerdo? Bueno, según lo que le hemos dicho en los datos generales, ¿os acordáis que al principio le hemos dicho, bueno, no tenemos un mapa, no tenemos un croquis del edificio, pero hemos considerado un dormitorio doble, un dormitorio simple, una cocina pequeña, demás? Bueno, pues según esos datos, el programa ya nos calcula que tenemos una demanda de acecha de 44 litros al día. ¿De acuerdo? Aquí podríamos cambiar, en este caso no, porque ya ves que el edificio es del año 64, pero vamos a poner edificios ya nuevos que tienen contribución solar, ¿vale? O contribución de energías renovables a la generación de ACS. Pues bueno, este sería el sitio donde tenemos que introducirlos, ¿de acuerdo? Suelo habitable, pues 66, esos, acordaros, antes os he comentado, no tomar los datos de la sede electrónica del catastro, sino que las superficies hay que tomarlas nosotros, tenemos que medirla según los datos que tomemos cuando vayamos a la vivienda, porque es el suelo habitable, ¿de acuerdo? Es el suelo que no es el construido, es el que va a tomar el programa siempre, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso esto es muy sencillo, ya vais a ver que el tema de las instalaciones, la verdad es que es el que menos tiempo nos va a llevar y el que más fácil es de introducir. Nosotros en este caso tenemos una caldera que nos va a producir ACS y calefacción instantáneamente, no tenemos nada de acumulación, nada, tenemos el suelo acondicionado por el servicio, tenemos todo, tenemos una caldera para toda la casa, con los 66 metros cuadrados, luego tenemos una caldera únicamente, que es una caldera convencional, la tenemos seleccionada aquí, es de gas natural, y las temperaturas de impulsión, pues una caldera convencional, unas temperaturas de impulsión a 50 y 80 grados, pues parecen bastante razonables, salvo que hayamos realizado una medición y que se hayan cambiado los parámetros. En un principio nos vamos a fiar de estos datos, ¿de acuerdo? Porque son los valores típicos de funcionamiento. Como hemos comentado, no tiene acumulación, ¿de acuerdo? La caldera es de 23,25 kilovatios. El modelo creo que aparecía por ahí, es una caldera Roca Victoria 2020F. Pues si tenéis algo, si queréis cotear. Normalmente lo que suelo hacer siempre es, cuando acuda a una visita para realizar la toma de datos, siempre las calderas o los equipos de frío, todo lo que es instalaciones, el equipo de generador, siempre hacer fotografías y tomar los datos de la placa,
de características, a realizar fotografías de la instalación para ver qué pinta tiene, si está vieja, si el aislamiento está en buen estado, si está mal, si todo, cuanto más documentarlo gráficamente, porque luego en casa os va a venir bastante bien conocer el estado, porque igual no lo hacéis el mismo día o lo hacéis la semana siguiente. Y luego siempre, si os lleváis una fotografía de la placa, siempre vais a poder luego mirar en internet, en la página web del fabricante, los datos. En este caso nos iríamos a la página web de Roca, ¿vale? Y buscaríamos la caldera y obtendríamos que tiene un rendimiento nominal del 85, no del 90%, que nos da por defecto. Una caldera viejecita, entonces tiene un rendimiento un poco inferior a los que se están considerando ahora. ¿De acuerdo? Y bueno, teniendo ya aquí los datos metidos, pues nos vamos aquí al botoncito de crear servicio, equipo. ¿De acuerdo? Y aquí ya lo veis, ¿no? Pues hemos creado ACS más calefacción, 66 metros cuadrados para cada uno de los servicios y con una caldera de gas natural del 85%. No hay más. No tenemos nada más que introducir, pues las instalaciones son muy sencillitas, no tiene aire acondicionado, no hay nada más. Entonces lo único, pasaríamos a la siguiente pestaña a la pestaña de resultados. ¿De acuerdo? Ahora es cuando no se deja. Ay, perdón, ya me estaba asustando, que esta mañana lo he hecho y me había salido bien. Ya me había asustado. Bueno, pues aquí tenéis los resultados, ¿no? Aquí tenéis lo que será la calificación energética. Aquí tenéis a la derecha, recuadro, tenéis la calificación energética, lo que sería la pegatina que se pide para los anuncios de venta y demás, ¿no? Eso es la pegatina. Aquí tenéis pues las demandas, las emisiones, todos estos valores que tenéis que ir aprendiendo a lo largo del curso, que significa cada uno. Pues tenéis aquí la demanda de energía por superficie para calefacción, para refrigeración, la demanda bruta de ACS, tenéis las emisiones por metro cuadrado de CO2 para de calefacción, de refrigeración y de ACS, ¿de acuerdo? Bueno, y al final todos estos datos lo que obtenemos es una calificación energética. Si podíamos aquí venir a detalle, tendríamos aquí un poco distribuida a lo largo del año, ¿de acuerdo? Desde enero hasta diciembre, y aquí tenéis la energía primaria consumida para cada una bueno, pues tenemos energía final, demanda, energía primaria y emisiones. Bueno, todo esto pues se pueden realizar impresiones de pantalla, podéis imprimir, podéis copiar la imagen, pegarlo en informes y demás. Bueno, todos estos datos está bien tenerlos y guardarlos para poder realizar bien el informe final, ¿de acuerdo? Luego lo siguiente ya podríamos pasar, no era mi intención continuar, ¿vale? Pero bueno, luego en la siguiente pestaña tenemos un análisis, entonces entraríamos a analizar qué es lo que hemos obtenido, por qué lo hemos obtenido y cómo mejorarlo, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos pues detalles, aquí tenemos unas mejoras para la demanda, ¿de acuerdo? Mejoras para el sistema, a ver, un momentito. Porque esto ya sabía, ya me acordaba que había alguna pestaña que le costaba. Vale, va a costar un poquito entrar aquí. Bueno, aquí básicamente lo que tenemos, se está cargando ahora, no sé si nos va a tardar un par de minutos, pero bueno, con esto vamos a terminar ya. Simplemente es comentaros pues que aquí después de la pestaña de resultados tenéis en la pestaña de análisis, pues ya es donde podéis entrar a considerar mejoras en la demanda. Básicamente las mejoras en la demanda van a ser aislar la vivienda del exterior, o sea, para disminuir la demanda tanto de energía para calefacción como de energía para refrigeración, la mejora de los sistemas, en este caso, en el caso que nos ocupa, teniendo una caldera para todo y siendo en una vivienda de bloque, poco podemos hacer. Lo único, pues tendremos que cambiar la caldera. Lo mejor que podemos hacer es poner una caldera de última generación. Y en el caso de mejoras de demanda, pues bueno, pues aislar en la medida de lo posible. El tema de las mejoras, cuando propongáis mejoras después al realizar los informes de calificación, tener cuidado con las mejoras, porque tienen que ser, en la medida de lo posible, tienen que ser viables. O sea, es muy fácil poner una mejora de aislar externamente la fachada, pero si proponemos eso para una vivienda en bloque, tenemos que proponerlo para todo el bloque, con lo cual igual no es muy viable y tenemos que ir a buscar un aislamiento interno, un cambio de ventanas, buscar las roturas de puentes térmicos,
un cambio en las instalaciones será viable siempre y cuando, pues lo mismo, sea un cambio individual, porque es las instalaciones son individuales, o si la calefacción, por ejemplo, el ACS son centrales, pues bueno, ya implicaría un cambio para todo el edificio. En ese caso, en el caso que hagamos un cambio para todo el edificio, por ejemplo, en el sistema de agua caliente y de calefacción, sí que lo más viable sería pues visitar el edificio y buscar incluso un sitio donde podamos tener un silo, y entonces ya sí que podríamos entrar ya en temas de si es factible o no la biomasa. Como estamos accediendo, como estamos modificando la instalación general del edificio, podríamos acceder a cubierta, a ver la posibilidad de introducir placas solares. Pero todo eso tenemos que tenerlo un poquito todo con cuidado, porque ya os comento que tenéis que hacer mejoras para el caso que estamos estudiando. En este caso no hay que olvidarse que estamos calificando un edificio de una cuarta planta, o sea, un edificio, perdón, no. Estamos calificando una vivienda situada en una cuarta planta. O sea, no tenemos posibilidad de poner placas solares porque la cubierta no es nuestra. No tenemos posibilidad de tener biomasa porque no tenemos un sitio para poner un silo. Y no tenemos posibilidad de aislar exteriormente porque lo más probable es que la comunidad nos diga que no. Que o se hace toda la fachada o no se va a hacer. Entonces tenéis que tener un poquito de cuidado y ser conscientes de a lo que se puede llegar para que las propuestas de mejora sean reales. Bueno, ya nos ha cargado aquí. Bueno, era simplemente un poco para que vierais un poco, ¿no? Pues los rendimientos, cómo cambiarían en el caso de los sistemas, ¿vale? En este caso, vamos a fijarnos aquí abajo en ACS, ¿de acuerdo? Si cambiáramos las calderas, qué tipo de caldera y con qué rendimientos de caldera, qué calificación obtendríamos, ¿no? Pues bueno, si fuéramos por efecto Joule o por bomba de calor, si os fijas, siempre la mejor siempre va a ser si nos vamos a biomasa, pero es muy complicado tener una posibilidad real de instalación de biomasa, sobre todo en viviendas en bloque. O sea, hay que tener un poquito de vista y ver si es viable o no, porque es muy fácil poner mejoras biomasa y olvidarnos del tema, pero realmente ahí es donde se aprecia la labor de un técnico, el implicarse un poquito y el buscar realmente mejoras que sean factibles. De acuerdo, bueno, vamos a terminar un poco. Veo que Joaquín nos pregunta qué diferencias básicas hay entre Therma 2.6 y Leader Calendar. Bueno, pues si te fijas, Therma es bastante más rápido. No tenemos que simular o sea, Leader Calendar tenemos que modelizar el edificio. Tenemos que meter absolutamente todos los parámetros, o sea, todos los vértices, todos los tabiques, tenemos que decir la composición de cada uno de ellos. Therma es un procedimiento simplificado. ¿De acuerdo? Leader Calendar es el procedimiento general y Therma es un procedimiento simplificado. Básicamente esa es la gran diferencia. Luego hay dentro de los procedimientos simplificados, como puede ser C3, C3X, Therma, hay distintas variaciones, nos puede gustar más uno u otro. ¿Vale? Aquí comentas, ¿cuándo utilizar uno u otro? Bueno, pues en este caso, antes, ahora mismo tendría que mirarlo, exactamente, pero antes, por ejemplo, cuando el edificio era nuevo, siempre teníamos que ir a Leader Calendar, siempre. Ahora mismo creo que podemos utilizar Therma, la verdad es que te lo tendría que mirar, de hecho, lo voy a mirar. Vale, Joaquín, y si quieres por correo me puedes mandar un mensaje si quieres y lo preguntamos, o en comentarios al vídeo, o como podamos hacer, porque son temas que igual justo me pillas ahora un poco. Sí que hay casos en el que se puede utilizar Therma, ahora para edificios nuevos, ¿de acuerdo? Pero son casos bien establecidos, dentro de la normativa sí que viene bien establecido, ¿de acuerdo? Lo que te comentaba, si quieres dentro de comentarios al vídeo o por mensajes, lo hablamos y cerramos estos temas que se nos puede quedar ahí. Como comenta José Antonio en esquema, no recuerdo exactamente, o sea, estas cosas de normativas, aparte que nos lo van cambiando, como yo al final me acostumbré que si está escrito, al final hay que saber dónde quiera buscarlo, ¿de acuerdo? Al final hay muchas cosas que te acuerdas y que te las aprendes de memoria, pero bueno, sí que sé que hay unos ciertos casos en el que se puede utilizar Therma, tendría que ir a mirar exactamente cuáles son, ¿vale? Lo miramos en el esquema y si queréis lo hablamos a través de los comentarios al vídeo y demás. No sé si tenéis algún otro. Comenta Miguel que entre Therma y C3 ¿cuál es más apropiado? Bueno,
prueba, maneja los dos y a ver cuál es el que más te gusta, cuál es el que te parece más rápido de introducir datos. Al final, Ferma y C3X se pueden utilizar, o sea, quiero decir, se pueden utilizar el mismo. Vas a poder utilizar en los mismos casos, si no tengo ahora mismo, la verdad es que no recuerdo ningún caso en el que se puede utilizar uno y no se puede utilizar el otro. Creo que se pueden utilizar en los mismos casos, pero ya es a gusto de cada uno, igual que entre C3X y C3 no hay diferencias de introducción de datos, hay diferencia de demás, pero bueno, ya es labor del técnico. Afortunadamente esto ya no es como hace años, que el Calen era aquel viejo que era imposible hacerlo funcionar, que nos volvíamos locos con el líder para modelizar el edificio y no podíamos salirnos de esos programas. Ahora mismo, pues bueno, va habiendo más programas reconocidos, parece que poco a poco el software va avanzando y es algo que teníamos un poco que los técnicos de edificación pues tenemos un poco ahí la espina clavada, ¿no? Tener un software un poquito más desarrollado. Parece que poco a poco se van desarrollando. ¿Tú comentas que las funciones son distintas? Hombre, realmente pues un edificio existente, una vivienda existente la podemos calificar con cualquiera de los dos, tanto con Ferma, con C3X, podemos hacerla con C3, perdón. Y bueno, me comenta aquí que sí, a ver si sale, que si he hecho la prueba con utilizados, no es que vaya a haber una diferencia entre uno y otro, es que si con el mismo programa y con los mismos datos simulamos el edificio en dos ordenadores distintos, es muy extraño que obtengamos el mismo resultado. Las diferencias van a ser pequeñas, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de pues, diferencias entre pues, del 1%, del 2% en emisiones, pero ya sea simplemente por la simulación, bueno, por los cálculos que realiza el simular, es muy difícil obtener el mismo resultado en dos ordenadores distintos con el mismo programa y con el mismo edificio. Entonces ya entre programas distintos siempre va a haber errores. Creo que yo este edificio cuando lo calculé obtenía una diferencia, pues no sé, recuerdo ahora mismo, a ver un momento, a ver cómo andábamos aquí de resultados. Pues creo que lo tenemos por aquí, a ver un momento, lo voy a mirar, si nos importa. Tenemos aquí los resultados que estamos viendo en pantalla. Obtenemos unas emisiones globales de 18,6, ¿de acuerdo? Cierto es que no hemos tenido en cuenta muchas cosas, por ejemplo las sombras o los puentes térmicos los hemos dejado por defecto cuando en el ejercicio en C3X los tiene en cuenta porque los ha medido para la introducción en C3X, pero para que os hagáis la idea, la calificación energética obtiene es de 30 kilogramos por metro cuadrado. Está claro que nosotros tendríamos mayores emisiones, ¿vale? Pero probablemente nos hubiéramos quedado en un 24-25 cuando C3X nos está dando un 30. Entonces, ¿cuál es mejor o peor? No hay ninguno ni mejor ni peor, simplemente es utilizarlos bien. Este ejemplo ha sido un poco simplemente para quitar el miedo a los programas. No son complicados, lo único que saber es lo que estamos mirando, qué es lo que estamos introduciendo y poco a poco ir aprendiendo, y sobre todo con todas las ayudas que nos da. ¿De acuerdo? Siento tener que cerrar ahora en breves porque dentro de 10 minutos comenzamos otra clase aquí. Y lo dicho, pues el esquema aquel que hemos hablado de cuál utilizábamos, lo comentamos si queréis en comentarios al vídeo a través del campus. Y bueno, espero veros dentro de un mes o mes y medio, tendremos otro webinar. Y no sé muy bien ahora qué programa utilizaremos. Si tenéis alguna proposición me podéis escribir y lo tendremos en cuenta para futuros webinars. Y bueno, espero que os haya servido de algo, sobre todo para quitaros el miedo a utilizar los distintos programas que hay, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues sí, como comentaba Miguel, la posibilidad de coger un edificio o una vivienda y utilizar o hacerlo con dos, para ver cuál es la manera de introducir datos, cuál resulta más cómoda, cuál es la más rápida y demás. Bueno, entonces
Aquí te comenta José Antonio que el esquema viene diciendo que está en la web del Ministerio. Yo recuerdo verlo, no recuerdo memorizarlo. O sea que en los webinars se cuelgan todos. Comenta Víctor que si lo cuelgo, se cuelgan todos. Los vais a tener disponibles en la biblioteca del campus. ¿De acuerdo? Si tenéis algún problema para verlo, pues me escribís, os digo dónde está, o podéis escribir si no a coordinación, llamar a coordinación o a orientación si tenéis algún problema, o a los mismos profesores también os podemos contestar, ¿de acuerdo? Y os decimos dónde están. No sé cuánto tardará pues igual en una semana o en 10 días lo tenéis colgado, ¿de acuerdo? Y bueno, por mi parte voy a cerrar, que tengo a mi compañero que quiere realizar su clase, y bueno, nos vemos aquí a un mes aproximadamente, que daremos la siguiente clase, ¿de acuerdo? Pues hasta luego y nos vemos la siguiente.